Pensamiento del día. Lunes 3 de marzo. Saber perdonar. Sean bondadosos los unos para con los otros, compasivos, perdonándose mutuamente como Dios los ha perdonado en Cristo. Efesios 4:32. Esta palabra está tomada de la carta de San Pablo a la comunidad de Éfeso. El apóstol está hablando de la vida cristiana como vida de unidad y caridad. Después de haber enumerado las cosas que el amor cristiano nos hace evitar, él nos dice lo que este amor nos impulsa a hacer. Y aquí tenemos una de las primeras actitudes que la caridad nos sugiere: la benevolencia, la comprensión, la misericordia, el perdón hacia todos. En Jesús, nosotros vemos un amor infinitamente acogedor. Jesús no condena, nunca excluye a nadie, sostiene y anima a todos. No apaga la trémula llamita. Su amor va en busca de la oveja perdida. Es un amor que reconstruye y vuelve a dar la paz. Es un amor que perdona sin límites, que olvida todo, que festeja al pecador que vuelve a la casa del Padre, renovándolo completamente. Debemos mirar a Jesús, pensar en Él y tratar de tener nosotros también hacia nuestros prójimos esa benevolencia y misericordia que Jesús en primer lugar tuvo hacia nosotros, que siempre tiene y de la cual no dudamos nunca, aunque nos equivoquemos 100 veces al día. Chiara Lubich, fragmentos del comentario a la palabra de vida de agosto de 1988. Palabra de vida, marzo de 2025. ¿Cómo es que miras la paja que hay en el ojo de tu hermano y no reparas en la viga que hay en tu propio ojo? Evangelio de Lucas, capítulo 6, versículo 41. Es importante para nosotros que nos coloques un like, un dedito para arriba, si este pensamiento te gustó. Que también en los comentarios nos digas qué te pareció, que nos cuentes de dónde sos, de dónde los estás viendo. Dentro de nuestras posibilidades tratamos de contestar la mayor cantidad posible de los mensajes que nos llegan. Muchas gracias.